Estábamos tratando con el primer paso al final de nuestro estudio anterior. Dijimos que ese primer paso era empezar con oración. Ahora, la razón para esto es que no es simplemente llenar una formalidad o llevar a cabo alguna ceremonia, ni es parte de un ritual de oración. En realidad estamos frente a un libro sobrenatural, un libro que desea comunicarse con nosotros, pero que no se comunicará con nosotros por la sencilla razón de que únicamente el Espíritu de Dios es quien puede tomar las cosas de Cristo y revelárnoslas. Quisiéramos ahora comenzar con un versículo de la Escritura muy interesante. Hemos leído ya en 2 ocasiones en la primera epístola a los Corintios capítulo 2. Primero, cuando estábamos considerando el libro, o sea, la Biblia. Y luego, desde que hemos estado considerando este asunto de siempre comenzar con oración. Leímos antes de este versículo y leímos después de este versículo, pero no leímos este versículo en particular. Quisiéramos leerlo hoy. Se trata del versículo 11 de la primera epístola a los Corintios capítulo 2. Escribe el apóstol Pablo: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ahora este versículo expresa de una manera muy breve y comprensible la razón por la cual el Espíritu de Dios debe ser nuestro Maestro. Usted y yo nos comprendemos, pero no comprendemos a Dios. Es decir, normal y naturalmente, no podemos comprender a Dios. Únicamente el Espíritu de Dios puede revelarnos las cosas que son de Dios. Ahora usted y yo nos entendemos y creemos que es hasta un disparate hablar acerca de una brecha entre las generaciones que nos impide comunicarnos. Es verdad que siempre ha sido difícil que una persona mayor y un joven estén enteramente de acuerdo, pero ese no es motivo para que no puedan comunicarse el uno con el otro. Claro que podemos comunicarnos, y podemos hacerlo porque todos somos seres humanos. Nos entendemos el uno al otro, pero en lo que se refiere a Dios, el caso es diferente. Y francamente hablando, yo no puedo entender a Dios a menos que Él se me revele. No sé cómo se siente Dios. ¿Se ha preguntado usted alguna vez cómo se sentiría Dios en un funeral? Pues vaya a la Biblia y camine con el Señor Jesús. Él asistió a varios funerales y a propósito, siempre los interrumpía. Pero notamos también que cuando asistió al funeral de Lázaro, Jesús lloró. Y esto me permite saber cómo se siente Él. Y sé cómo se siente Él con respecto a muchas cosas, porque el Espíritu de Dios, a través de la palabra de Dios, me lo ha revelado. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él?, dice Pablo. Recuerdo un incidente que sucedió a mi padre cuando yo estaba muy niño. Sucede que fuimos una mañana a un supermercado para comprar los víveres de la semana. Cuando terminamos la compra, nos dirigimos a la parada del autobús que nos conduciría hasta nuestra casa. Entre otras cosas, mi padre había comprado 2 galones de aceite que estaban contenidos en 2 botellas de cristal. Durante el trayecto hacia la parada del autobús, mi padre pisó una cáscara de banano y se resbaló. Ahora, para evitar el romper las botellas, las levantó en alto y por supuesto que golpeó fuertemente contra el piso. A pesar de que había muchas personas atravesando por ese lugar, mi padre miró a su alrededor, me supongo que para ver si alguien estaba fijándose en que él se había caído. Y yo sabía exactamente cómo se sentía él. Yo me hubiera sentido de la misma manera si hubiera sido yo el que hubiera caído. Bien, después de esto mi padre se levantó, tomó las botellas de aceite y todos continuamos nuestro trayecto hasta tomar el autobús que nos llevó a casa. Con esto quiero ilustrar que mi padre tiene un espíritu humano y yo también tengo un espíritu humano, y por eso nos comprendemos. Por eso pude entender cómo se sentía él, porque yo también tengo un espíritu humano. No creemos que haya tanta brecha entre las generaciones en ninguna parte, porque creemos que los seres humanos podemos comprendernos. Pero, ¿quién es capaz de comprender a Dios? Solamente el Espíritu de Dios. Y es precisamente por eso que es necesario que el Espíritu de Dios sea quien nos enseñe acomodando lo espiritual a lo espiritual. Renan, el escéptico francés, lanzó un ataque contra la palabra de Dios, como usted sabe. Sin embargo, escribió un libro sobre la vida de Cristo. Su libro está dividido en 2 secciones. Una es la sección histórica
y la otra es su interpretación de la vida de Cristo. En lo que se refiere a la primera sección, es probable que nunca se haya escrito una historia de la vida de Cristo más excelente que esta. Pero su interpretación de la vida de Cristo es positivamente absurda. Podría haberla interpretado mejor un niño de 12 años que asiste con regularidad a una escuela dominical. Ahora, ¿cómo se explica esto? Pues el Espíritu de Dios no nos enseña historia ni nos revela los hechos que podemos averiguar por nuestra propia cuenta. Cualquier mente inteligente puede averiguar esos detalles. Pero la interpretación es cosa totalmente distinta. El Espíritu de Dios es quien debe interpretar, y sólo Él debe ser el maestro que nos guíe a la verdad. Es preciso, pues, que el Espíritu de Dios abra nuestros ojos para que veamos y para que entendamos. Se cuenta que Holman Hunt, el gran pintor cristiano, hizo en una ocasión una exposición de pinturas y exhibió una pintura de la puesta del sol. Era una pintura bella y excelente. Estaba en la exposición una señora de esas que les gusta hablar mucho, y al detenerse para contemplar la pintura, la encontró pasmosa y comentó: ¿Quién ha visto jamás una puesta del sol así como esta? El pintor Holman Hunt, que estaba presente y escuchó por casualidad la observación de la dama, le respondió: Señora, ¿no quisiera usted poder ver una puesta del sol así? Hay muchos hoy en día que miran la palabra de Dios, leen la Biblia, pero en realidad no ven nada. Se maravillan y se preguntan cómo alguien puede estar interesado en ella. Un miembro de una iglesia dijo en una ocasión: yo no perdería mi tiempo yendo al estudio bíblico el jueves por la noche. Yo tendría que viajar como 24 kilómetros. Sin embargo, ese mismo hombre viajaba a una distancia mucho mayor para asistir a una fiesta. Pero no quería viajar 24 kilómetros para estudiar la palabra de Dios. Amigo oyente, solo el Espíritu de Dios puede revelarnos las maravillas de este libro santo. Y eso, a propósito, hace que uno se pregunte y dude de algunos de nuestros miembros de las iglesias hoy en día. Nuestra posición hoy es que la Biblia es la verdadera prueba de un creyente, y su actitud y su relación con la Biblia son de suma importancia y deben ser tomadas en consideración. Permítanos leer un pasaje de la Escritura que es muy importante en relación con esto. Se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 12 al 16. Son palabras del Señor Jesucristo mismo. Dijo Él: Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. El Señor Jesús nos está diciendo que debemos pedir. Él tiene muchas cosas para nosotros y quiere revelarnos estas cosas por medio del Espíritu Santo. Ahora en Juan capítulo 14, versículo 26 leemos: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora el Espíritu Santo es el Maestro y debe ser Él quien nos dirija y nos guíe a toda verdad. Amigo oyente, si aprendemos algo por medio de este programa de estudio bíblico que estamos comenzando, no será porque este predicador aquí sea el maestro. Aprenderemos porque el Espíritu de Dios está abriéndonos la palabra de Dios. Y sabe una cosa, vamos a depender de Él para que haga precisamente eso. Esta es entonces la primera guía: empezar con oración cada estudio, pidiendo al Espíritu de Dios que sea nuestro maestro. Pasamos ahora a considerar el segundo paso, o la segunda guía para el entendimiento de las Sagradas Escrituras. El segundo paso dijimos que era leer la Biblia. Este segundo paso puede parecer una simplificación excesiva: leer la Biblia. Alguien preguntó en una ocasión a un gran erudito de las obras de Shakespeare: ¿cómo se estudia a Shakespeare? Y la respuesta del erudito fue muy breve y concisa: lea a Shakespeare. Y nosotros le diríamos a usted lo mismo: lea la palabra de Dios.
Si usted quiere saber lo que la Biblia tiene que decir, lea la Biblia. Además de lo que cualquier maestro pueda enseñarle, es de suma importancia que lea usted mismo lo que dice la Biblia. Ya hemos sugerido que escuche el programa, que nos escriba solicitando las notas y bosquejos que ofrecemos, y que lea el pasaje de la Escritura que estemos considerando. Permítanos ahora decirle también que sea que consiga o no las notas, y sea que escuche o no el programa, es de suma importancia leer lo que la Biblia tiene que decir. Esto es de una importancia vital. El Dr. G. Campbell Morgan ha escrito algunos libros maravillosos y muy provechosos sobre la Biblia. Tiene una serie de libritos en inglés llamados Mensajes Vivientes de los Libros de la Biblia. Esta serie de mensajes abarca todos los 66 libros de la Biblia. Bien, se decía que el Dr. Morgan no ponía nada por escrito hasta cuando hubiera leído por 50 veces un determinado libro de la Biblia. Piense en esto, amigo oyente, y no se canse de hacer lo bueno. Lea la palabra de Dios. Si no la entiende la primera vez, léala por segunda vez. Si no la entiende la segunda vez, pues léala por tercera vez y siga leyéndola. Podemos asegurarle que no perderá el tiempo. Usted y yo debemos averiguar los hechos contenidos en la palabra de Dios. No creemos que el Espíritu de Dios nos revele los hechos que bien podemos investigar por nosotros mismos. Recuerde que la Biblia es un libro divino y a la vez un libro humano. Si usted va a aprender ciertas cosas en cuanto a la Biblia, sencillamente va a tener que estudiar esas cosas. Va a tener que leer la Biblia y leerla repetidas veces. Es preciso estudiarla como cualquier libro humano, pero también es un libro divino y requiere que el Espíritu de Dios nos revele sus inmensas verdades. Hay un incidente muy interesante en el libro de Nehemías y que habla de esa gran lectura bíblica que tuvo lugar frente a la puerta de las aguas, y Esdras leyó allí. Se encuentra en el capítulo 8 de Nehemías, versículos 1 al 3. Leamos. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Este es un pasaje muy notable de las Escrituras. Estas personas habían estado en la cautividad babilónica por unos 70 años. Muchos de ellos nunca habían oído la palabra de Dios. No circulaba mucho en aquel entonces, ni se publicaba tantas versiones distintas. Tampoco se imprimía copias nuevas todo el tiempo. Es probable que hubiera una sola copia, o tal vez dos en existencia, y Esdras tenía una de ellas. Vemos por la manera en que se relata la historia, que ubicaron a hombres de la tribu de Leví en ciertos lugares entre la gente. Después que Esdras leía alguna porción, se detenía por unos momentos para que los que escuchaban tuvieran la oportunidad de hacer preguntas a los hombres que estaban asignados, quienes podrían explicarles la Biblia. La segunda parte del versículo 7 de este capítulo 8 de Nehemías dice, y los levitas hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Luego el versículo 8 es muy importante también. Dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Notamos aquí que hay una de las lecciones más grandes que debemos aprender, y es la lectura de la Biblia con entendimiento. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, compartía que él solía enseñar a un grupo de teólogos jóvenes que estudiaban para el ministerio. Les enseñaba homilética, es decir, cómo predicar. Y una de las cosas que les decía era que es menester aprender a leer la Biblia claramente. Y esa fue la lección más grande para ellos. Luego el Dr. McGee continuó diciendo, no me gusta cuando alguien se pone de pie para leer la Biblia y la lee como si estuviera hablando entre los dientes y por fin no se sabe si es que lee en chino o en otro idioma. Tenemos que leer el libro de Dios con claridad y es preciso darle el sentido que tiene. Parece ser muy sencillo, pero es muy importante que el pueblo de Dios entienda su palabra. Por eso,
debemos leer la Biblia. Hay tantas distracciones hoy que nos apartan del estudio de la palabra de Dios. Una de las distracciones más grandes es la iglesia misma. La iglesia se compone de comités, organizaciones, banquetes, diversiones, proyectos de fomento, hasta tal punto que ni aún se considera la palabra de Dios en muchas de nuestras iglesias hoy en día. Hay iglesias que han eliminado del todo el servicio de predicación. En su lugar ofrecen una hora en que las personas se expresan y dicen lo que opinan, o también ofrecen una hora social. Y consideramos que esta es una de las cosas infantiles que mejor hacen perder el tiempo. Creemos que es una buena excusa para un predicador perezoso que no lee ni estudia la Biblia, y así, por supuesto, puede evitar su deber y su responsabilidad de predicar. Hace falta hoy en día que alguien hable las cosas que Dios habla. El apóstol Pablo dice que es por la locura de la predicación que Dios va a salvar a los hombres. Y eso quiere decir la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Cuando Pablo escribió su última carta al joven Timoteo, le dijo que predicara la palabra. Y el salmista nos dice en el Salmo 36, versículo 9, «Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz». Es por la lectura de la palabra de Dios, que es luz, y por el Espíritu de Dios, que nos guía a toda verdad, que podremos ver la luz. En consecuencia, tenemos aquí algunos puntos muy importantes. Comenzar con oración, leer la Biblia y estudiar la Biblia. Hay tantos miembros de iglesias que desconocen totalmente la Biblia. Simplemente no saben la palabra de Dios, no la conocen. Hace años que la enseñan en la iglesia corriente. Nos hace falta leer la Biblia y hay que profundizarla de veras. No es suficiente leer únicamente unos versículos escogidos o favoritos. Hay que leer toda la palabra de Dios. Amigo oyente, ese es el único método de conocerla, y ese es el método de Dios. Entramos ahora al tercer paso o a la tercera guía para el entendimiento de las Escrituras. Este tercer paso es estudiar la Biblia. Hace años alguien se acercó al Dr. Morgan y le dijo, «Usted habla como si estuviera inspirado». El Dr. Morgan contestó, «La inspiración está compuesta de 95% de sudor». Ahora permítanos decirle que hay que estudiar la Biblia. Debemos darnos cuenta que el Espíritu de Dios no nos enseñará algo que bien podemos aprender nosotros mismos estudiando su palabra. Cuando cursaba el bachillerato había un profesor que nos decía que había notado algo bastante interesante en los estudiantes. Decía él que muchos de los estudiantes solían salir a su recreo, especialmente durante el tiempo próximo a los exámenes, llevando un libro bajo el brazo. Pero notaba también que durante todo el tiempo de recreo, estos estudiantes permanecían con el libro debajo de su brazo, pero conversando con otros estudiantes. Les decía él, ¿ustedes creen que van a aprender la lección así? ¿O que se van a preparar apropiadamente para un examen con un libro bajo el brazo? ¿Creen ustedes que el conocimiento va a ser absorbido a través de sus tejidos y llegar a su mente? Es imposible que esto ocurra. Y amigo oyente, si esto es imposible con cualquier tipo de estudio que se lleve a cabo en cualquier materia, pues lo mismo va a ocurrir en lo que se refiere a la palabra de Dios. Amigo oyente, tenemos que consagrarnos, tenemos que dedicarnos a estudiar la palabra de Dios. Un joven estudiante en una universidad bíblica dijo en cierta oportunidad a su profesor, «Usted nos ha asignado una porción que es muy seca». Sin perder un instante, el profesor respondió, «Pues mójela con un poquito del sudor de su frente». La Biblia, amigo oyente, debe ser estudiada, y es muy importante que veamos y entendamos esto. No creemos que el Espíritu de Dios revele verdades a personas perezosas. Después de todo, nunca podríamos aprender logaritmos o geometría o griego solamente leyendo un capítulo relacionado con la materia que estamos estudiando antes de acostarnos por la noche. Es necesario que abramos y estudiemos la materia, en este caso, la palabra de Dios en toda su extensión. Estamos considerando las guías o pasos para el entendimiento de las Escrituras, y ya hemos hablado de 2 pasos, y continuamos hoy considerando el tercer paso que comenzamos en el programa anterior, y que es estudiar la Biblia. Dijimos que usted posiblemente va a sorprenderse y escandalizarse cuando escuche lo que vamos a decir en cuanto a la lectura devocional. La verdad, amigo oyente, es que no recomendamos la lectura devocional de ninguna manera,
como medio para estudiar la palabra de Dios, porque hemos notado a través de los años que muchas personas que hacen con toda fidelidad lo que llaman la lectura devocional, continúan desconociendo la Biblia. En primer lugar, la lectura devocional se hace por lo regular, a una hora cuando no debiera hacerse. Y sucede como el caso de una familia que tenía la costumbre de hacer el devocional todas las mañanas durante el desayuno. Lamentablemente, el desayuno siempre se servía algo tarde, y los niños tenían tanta prisa en salir para la escuela que ni siquiera se daban cuenta de lo que se leía. El padre, por su parte, tenía que salir para su trabajo, y disponía de solo un determinado número de minutos para terminar su desayuno y salir. Y por lo general seleccionaba una porción pequeña y luego decía, pues como no nos queda mucho tiempo, vamos a leer esta porción que es bien conocida. Y por supuesto el tiempo era corto, todo tenía que hacerse deprisa. Al terminar la lectura, los dos niños salían de la mesa como si hubieran sido disparados por una escopeta, y el padre salía casi tan rápido como ellos. La madre era la única que quedaba en la casa con la loza, y quizá ni ella había escuchado lo que se había leído. Por esa razón no es recomendable efectuar la lectura de la Biblia en esa forma. Es muy importante que los miembros de la familia lean la Biblia individualmente y por su propia cuenta. Este es el único método que es verdaderamente provechoso. Creemos que ninguno de nosotros nos reuniríamos en la casa para estudiar matemáticas de esa manera. El padre no juntaría a su familia a la hora del desayuno y tomando el libro de matemáticas diría, bueno, vamos a tener una lectura devocional de matemáticas para luego hablar de la lección que tenían que aprender ese día. Podemos asegurarle, amigo oyente, que ninguno de nosotros aprendería mucho de matemáticas con un estudio de esa naturaleza. Ahora quizá usted diga, bueno, eso es cuando se efectúa la lectura devocional por la mañana, cuando está uno al comienzo del día y tiene tantos apuros. Pero yo hago mi lectura devocional por la noche, después que ya se terminan todos los afanes y los apuros del día. Muy bien, permítanos entonces una pregunta. ¿No es verdad que lee la Escritura precisamente antes de acostarse, cuando ya tiene un pie en la cama, un ojo casi cerrado, y entonces busca una porción de la Escritura y la lee? Y luego se acuesta y hasta se olvida de lo que ha leído. Pues, amigo oyente, cuando se hace un estudio de la Biblia de esa manera y a esas horas de la noche, no se puede aprender mucho. Hay otras personas que se despiertan de noche y tienen dificultad para volver a dormir. Así es que toman la Biblia para leerla y entonces se quedan dormidos. Es decir, que la Biblia les produce sueño. Amigo oyente, no creemos que la Biblia deba ser leída en aquellas horas en esas circunstancias. Creemos que la Biblia debe ser leída cuando pueda dedicársele el tiempo que ella merece. Si no encuentra tiempo, debe entonces apartar el tiempo para leerla. Debe apartar unos 30 minutos, o una hora, o lo que sea conveniente. Si es que usted hace las cosas casualmente, como muchas personas, pues debe apartar 30 minutos un día. El próximo día tal vez solamente 5 minutos. Al día siguiente 2 o 3 horas. Este es el mejor método de leer la Biblia, como mejor se ajuste a su horario. No vamos a dictar aquí una larga lista de reglas particulares, pero creemos que cada persona en particular debe leer la Biblia por su cuenta. Otro aspecto que es también importante es el animar a los niños a que lean la Biblia. Por supuesto que nos referimos a aquellos niños que ya pueden leer. Es tan satisfactorio cuando los hijos tienen que salir de su hogar para ir a estudiar a otra parte, recibir noticias de ellos y poder darse cuenta de lo que Dios les ha enseñado a través del estudio que ellos constantemente hacen de la palabra de Dios. Por esa razón consideramos muy importante enseñar y animar a los niños a que lean individualmente la Biblia por su propia cuenta. De esa manera, cuando están ausentes del hogar, continuarán con esa provechosa costumbre. Ahora sabemos que esto ha sido una sorpresa y quizá hasta un escándalo para algunas personas que pensaban que la lectura devocional era un buen método para estudiar la Biblia. Bien, si ese es el método que Dios le guía a hacerlo, hágalo así. Pero bien podemos garantizarle, amigo oyente, que usted no será un estudiante inteligente de la Biblia después de 20 años de leerla por el método devocional. No será mucho lo que habrá aprendido. Hay que estudiar la palabra de Dios. Y la Biblia es para estudiarla inteligentemente.
Recordará usted el caso del eunuco etíope que se narra en el capítulo 8 del libro de los Hechos, quien estaba leyendo las Escrituras y no entendía lo que leía. De modo que Dios envió a Felipe para que se acercara y se juntara al eunuco etíope y le preguntara, ¿entiendes lo que lees? El hombre era honesto, después de todo era tesorero y debía ser honesto. Así que confesó lo que muchos debieran confesar hoy en día. Dijo él, ¿y cómo podré? Me falta alguien que me ayude, no sé de qué habla. ¿Hablaba Isaías de sí mismo o de algún otro? Creemos que debe haber un estudio de la palabra de Dios. De otra manera, no podremos entenderla, no obtendremos el resultado que deseamos. Me agrada profundamente que haya quienes en muchas partes se reúnen en sus hogares para estudiar la Biblia en literalmente centenares de clases. Muchos pastores también han decidido llevar a cabo un estudio que abarca toda la Biblia, así como en este programa, y se han dado cuenta que ha sido una verdadera bendición para ellos. Y lo han empezado en sus iglesias pidiendo a los miembros que estudien la Biblia. Y eso es de suma importancia. Se ha dicho que Juan Wesley era un hombre de un solo libro. Ahora, ¿qué es lo que hacía que Juan Wesley fuera un hombre de un solo libro? Pues el hecho de que él se levantaba todos los días a las 4 y a las 5 de la mañana para leer la Biblia. Se dice que leía la Biblia en 5 idiomas. Bueno, Juan Wesley sí estudiaba la palabra de Dios. Y a usted y a mí nos hace falta estudiar la palabra de Dios. Nos falta extraer de ella su verdadero significado. Y esto nos conduce a la cuarta guía o cuarto paso de importancia para el estudio de las Escrituras. Este cuarto paso es meditar en la Biblia. La meditación es algo que Dios enseñaba a su pueblo. La palabra de Dios debía estar delante de los hijos de Israel todo el tiempo para que meditaran en ella. Escuche con atención lo que dice la Escritura a este respecto. En Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 9, se encuentran estas palabras. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Se fija usted, amigo oyente? La palabra de Dios debía permanecer delante de ellos. Debían escribirla en sus casas, en los postes de sus casas, en los dinteles de sus puertas. Debía ser aquello de lo cual se hablaba al comer y al acostarse de noche. Esta es una declaración admirable, la que el Señor nos ha dado. Les dijo que la escribieran en todas partes para que quedara grabada en sus corazones y vidas. Hoy día ya nos hemos olvidado de esto. Claro que de vez en cuando se puede ver un versículo de la Escritura colgado en alguna parte. Lamentablemente y con mucha frecuencia se ha escrito en tal manera que hasta resulta difícil leerla. Otras veces no tiene ninguna apariencia digna. Con frecuencia se puede ver también en plena calle un carro de esos destartalados que lleva pegado un versículo de modo que apenas se puede ver. Luego tenemos los anuncios de las bebidas alcohólicas y de cigarrillos, y es hasta asombroso notar lo digno que lucen. Pasemos simplemente por cualquier avenida principal en una de nuestras grandes ciudades y podremos notar un gran número de vallas anunciadoras que hacen publicidad de bebidas alcohólicas y de cigarrillos. No es entonces de asombrarse que haya tantas personas que beban y que fumen, si es que todo esto está grabado en sus corazones y en sus mentes. Por donde quiera que miran, hay un anuncio allí mismo delante de sus ojos. Toma esta, toma aquella, fuma de este, fuma de aquel. Toma de esta, porque si no tomas de esta, estás chiflado. Y eso es exactamente lo que los anuncios tratan de comunicar. Dan a entender que los inteligentes son los que toman y los que fuman, y aquellos que no tomamos ni fumamos, pues somos una especie rara. Recuerdo que hace muchos años era todo lo contrario. Todo el mundo creía que el borracho era quien estaba algo chiflado. Hoy en día se le considera simplemente enfermo, y él por su parte no cree que es pecador. La meditación de la palabra de Dios, amigo oyente, requiere que la mantengamos constantemente delante de nuestros ojos. Había un señor en la ciudad de Cleburne, en el estado de Texas, en los Estados Unidos, que era propietario de la planta de Coca-Cola en ese lugar. Cierto día recibió a un visitante en su oficina, quien al entrar le dijo, ¿sabe que conté 13 anuncios de Coca-Cola en la plaza?
¿Es necesario anunciar al pueblo 13 veces acerca de la Coca-Cola cuando ya todo el mundo sabe que este producto existe? Entonces el propietario de la planta hizo esta pregunta a su visitante. Dígame, ¿desde cuándo ha visto usted una bolsa de café Arbuckle? Bueno, contestó el visitante, tengo que confesar que desde mi niñez no he visto una bolsa de café Arbuckle. Entonces el propietario de la planta de Coca-Cola dijo, hace años el café Arbuckle se anunciaba tanto como se hace con la Coca-Cola hoy. Y los que producían el café Arbuckle calcularon que ya todo el mundo sabía del café y dejaron entonces de anunciarlo. No le hicieron más propaganda. Por eso resulta que hoy día nadie sabe ni siquiera que existe el café Arbuckle. Un cierto porcentaje del costo de cada botella de Coca-Cola se emplea para hacer propaganda y es hasta sorprendente la cantidad de dinero que se utiliza para esta propaganda. Los que producen jabón creen que es necesario hacer propaganda repetidas veces. ¿Y qué diremos de las compañías tabacaleras? Hacen propaganda a todo costo. Tenemos que admitir que algunos tipos de propaganda